A continuación presentamos el programa Crónicas de Gualán, un espacio dedicado a estudiantes, maestros y padres de familia interesados en conocer más de la historia de nuestro pueblo. Pasaremos revista también a la vida de una serie de personajes relevantes de nuestra comunidad. Hablar de la historia y de personajes de Gualán será un viaje emocionante hacia el pasado. Iniciamos el recorrido. Saludos para todos ustedes en esta noche. Déjenme contarles que durante el tiempo de la dominación española en Guatemala, miles de viajeros pasaron o pernoctaron en Gualán, tanto de ida hacia el mar Atlántico como de regreso. Los más comunes eran los viajeros desde y hacia Europa, específicamente hacia España y algunos otros países. Pero también era paso o llegada de viajeros desde las costas atlánticas de México o Estados Unidos, cuando los barcos eran el único medio de transporte. Pero de esa infinidad de viajeros, algunos dejaron constancia escrita de su recorrido y sin proponérselo, a los gualantecos nos beneficiaron con esa gran cantidad de datos y descripciones que hicieron de nuestro pueblo, particularmente durante la época colonial. En la presente crónica haremos mención de algunos de esos célebres viajeros y compartiremos algunas de sus observaciones, las cuales constituyen en nuestro tiempo valiosas piezas del gigantesco rompecabezas de nuestra historia. Comenzaremos entonces con sus nombres, nacionalidades y de su aporte a nuestra historia. Acompáñenme. Algunos de los distinguidos viajeros que pasaron por Gualán, quienes no solamente estuvieron en nuestro pueblo, sino que también dejaron evidencia escrita de su paso por el Gualán de aquellos tiempos. Número 1. Francisco de Fuentes y Guzmán. En 1690, el cronista Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán publica su libro Recordación Florida y menciona que Gualán está ubicado a unas 20 leguas del Golfo Dulce y que es un pueblo pequeño, de pocos habitantes, y pertenece al corregimiento de Casabastlán, habitado por unos 28 indios con sus familias, que hacen un total aproximado de unos 112 habitantes. Fuentes y Guzmán describe que la iglesia de Gualán estaba construida con material rústico, adobes, armazón de varas y bejucos y techo de palmas. Refiriéndose al Motagua, Fuentes y Guzmán dice que es un río grande y prodigioso que al final va a desembocar en el mar Atlántico. Lo interesante de estas anotaciones es que Fuentes y Guzmán nos presenta para nuestro tiempo a un Gualán con más de 330 años de antigüedad. Número 2. Arzobispo Pedro Cortés y Larraz. Pedro Cortés y Larraz fue el tercer arzobispo nombrado para Guatemala. Como máxima autoridad eclesiástica de la Capitanía General, en 1769 se propuso realizar un viaje misionero por todo el territorio a su cargo y de esa cuenta, desde la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, visitó Gualán y según describe el pueblo, contaba con 154 familias, más o menos unos 655 habitantes, poseyendo un terreno fértil para todo género de frutas. Cortés y Larraz apuntó que la gente de Gualán andaba en suma desnudez. El idioma que hablan los indios es el chortí, aunque hablan también el castellano. En sus notas dejó la recomendación de nombrar un cura para Gualán independiente del cura de Zacapa. Número 3. Sacerdote Domingo Juarros. En 1800, el bachiller y sacerdote Domingo Juarros, en su compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, escribió que Gualán pertenecía para este año al curato de San Pedro Zacapa, en el partido de Acazabastlán, dentro de la provincia de Chiquimula. Menciona que el río Motagua era navegable desde el mar Atlántico hasta Gualán. Entre los productos agrícolas menciona el cultivo de la caña para la elaboración de panela. Menciona igualmente que en Gualán
había arrieros con mulas y caballos para servicio de los viajeros y de sus cargas. Número 4. Embajador George Alexander Thompson. En 1825 llegó a Gualán el diplomático inglés George Alexander Thompson. Llegó a Gualán procedente de la capital de Guatemala, a donde había arribado procedente de México. Sus anotaciones del viaje posteriormente fueron publicadas bajo el título de Narración de una visita oficial a Guatemala viniendo de México en 1825. Llegó a Gualán luego de 8 días agotadores, apoyándose en unas 10 mulas para transportar el equipaje y también como medio de transporte para el distinguido viajero. Le acompañaban unos 5 hombres como guías y arrieros. En Gualán se alojaron en la residencia de doña Santa María Zafra, en donde aprovecharon para abastecerse de lo más elemental de las provisiones, principalmente pan. Continuó su viaje en busca del mar Atlántico, cabalgando hasta llegar al rancho de Iguana, actualmente Santa Teresa Iguana. Llegan a Aldea Encuentros, el lugar donde se une el río Managuá con la corriente del río Motagua y que actualmente sirve de límite entre Gualán, Zacapa y Los Amates y Zabal. A partir de este punto, los viajeros abandonan la jurisdicción de Gualán en busca de las riberas del lago de Izabal y desde allí llegar a un puerto en Belice para esperar una nave que los lleve a Inglaterra en un viaje que les tomaría unos 3 meses de aventura. Número 5. El embajador holandés Jacobo Haskens. Llega a Gualán en octubre de 1826, procedente de Holanda, permaneciendo 6 días en la población para reponerse del largo trayecto por mar y tierra iniciado en su país el 1 de junio de ese mismo año. Del Atlántico viajaron por el río Dulce hacia el actual Mariscos y luego cruzaron la montaña del Mico para llegar a El Encuentro, a la orilla del Motagua. El señor cónsul general cuenta en su libro Viaje a Guatemala y Centroamérica que a cada poco los remeros bajaban al río para cruzar la canoa hacia el lado que presentara mejores condiciones para la navegación. Fueron necesarios 2 días pernoctando en un rancho a la orilla del río para llegar del Encuentro hasta Gualán. El 3 de octubre de 1826 finalmente llegan a Gualán y en su libro manifiesta que, mientras que por largo tiempo no se ha visto más que míseros villorrios de ranchos de caña y lodo, al llegar a Gualán uno se lleva una grata sorpresa. Pero lo más que agrada, dice Haskens, es que aquí el viajero vuelve a encontrarse, por lo menos, con los principales alimentos. A partir de este momento, el distinguido viajero comparte en su libro una gran cantidad de datos sobre Gualán, sobre la feria, sobre los paisajes, sobre las personas, pero lo más trascendental es que en su libro, ante la ausencia de cámaras fotográficas en aquel entonces, cargaba un dibujante con él y lograron la imagen más antigua que de Gualán conservamos. La gran cantidad de datos sobre el Gualán de aquellos tiempos han sido resumidos en el libro Bosquejo Histórico de Gualán, el cual una gran cantidad de gualantecos ya lo han adquirido. El señor embajador disfrutó de Gualán durante una semana y luego continuó su recorrido hacia la capital de Guatemala. Número 6. John L. Stephens. En 1839, Estados Unidos nombra a John L. Stephens como embajador en Centroamérica, cuando pasaba por serios conflictos luego de la firma de independencia. Stephens estuvo a poco menos de una semana entre los pobladores, pero ha dejado para la perpetuidad una valiosa fotografía escrita de aquel Gualán y de cómo lucía en los inicios del siglo XIX. Todas las vivencias del recorrido realizado por el diplomático fueron conocidas por el mundo cuando en 1841 fue publicado su libro Incidencias de viaje en Centroamérica, Chiapas y Yucatán. Para Gualán y su gente, el relato de Stephens es una fuente valiosa de información que nos ayuda a colocar correctamente
otras piezas en el extenso rompecabezas de su historia. Stephen llegó a Gualán en diciembre de 1839 por el Atlántico, proveniente de Nueva York. Permanece en la población unos 4 días y continúa su agotador recorrido, dejando tras de sí una serie de anotaciones en su cuaderno de viaje que aportarían elementos valiosos para reconstruir el recorrido histórico no solo de Gualán, sino de la región en general. En su libro comparte muchos detalles del viaje hacia Gualán por la ribera del Motagua, y en vez de utilizar canoas río arriba, prefirió el uso de bestias, y ahí recorrió extensas plantaciones de cactus para el cultivo de la cochinilla que utilizaban en Europa como colorante. A decir de Stephens, en Gualán había gran demanda en el alquiler de mulas. Para continuar el viaje hacia la capital, él no logró conseguir las mulas que necesitaba, por lo que tuvo que esperar turno para reiniciar su travesía. El 13 de diciembre de 1839, Stephens presenció el rezado a Santa Lucía, una gran fiesta coordinada por la Iglesia Católica local. Estos y muchos detalles más Stephens los comparte en su libro y que ahora constituyen elementos valiosos de nuestra historia. Habla de las calles, la iglesia, la plaza central, hospedajes y mucho más. Número 7. Poeta José Martí. En febrero de 1877, luego de una agotadora travesía por mar y tierra, llega a Gualán el patriota cubano José Martí, y acá toma un descanso para luego continuar hacia la capital de Guatemala. Este distinguido visitante, de 24 años de edad, ya era reconocido como docente, periodista, político, poeta, intelectual, diplomático y revolucionario. Llegó a Guatemala procedente de México por el Atlántico. Normalmente los viajeros hacían escala en Gualán tanto para dedicarle tiempo al aseo personal como para proveerse de ropa limpia y poder continuar el recorrido. A finales de 1877, José Martí visita de nuevo a México pernoctando en Gualán. En su viaje a tierra mexicana llevaba el único propósito de contraer matrimonio con la joven Carmen Zayas Bazán. De regreso, por tercera vez Martí llega a Gualán, ahora acompañado de su distinguida esposa, para disfrutar en la humilde población de un pedacito de la luna de miel que experimentaban. En julio de 1878 decide abandonar Guatemala para retornar a su natal Cuba y de nuevo pernocta en Gualán. Si fue sacrificado pasar por Gualán hacia Guatemala, disfrutando de la luna de miel con su esposa, el retorno fue aún más difícil, debido a que la joven mujer venía en estado de gravidez, con casi 5 meses de gestación, por lo que los cuidados del camino fueron muy especiales. Conociendo ahora el lugar espacioso que la historia ha asignado a José Martí, y lo que este hombre representa no solamente para Cuba, sino para el mundo entero, reconocemos con humildad que haber tenido entre nosotros a un hombre de esa talla en 4 oportunidades fue un verdadero privilegio. Número 8. General Justo Rufino Barrios. En agosto de 1882, el general Justo Rufino Barrios, en su calidad de presidente de la República de Guatemala, llega a Gualán en caballo y acompañado de la respectiva escolta presidencial. El viaje está documentado en el libro Ellos, los presidentes, del historiador Ernesto Bienvenido Jiménez. Luego de más de 4 días de recorrido, pernocta en Gualán, para luego continuar su viaje hacia el Atlántico y luego embarcarse hacia Nueva York, a donde acudía para firmar el Tratado de Límites con México. El viaje duró poco más de un mes y a su retorno, cuando pasó nuevamente por Gualán, traía sobre sus hombros la gran responsabilidad histórica de haber aceptado, frente a funcionarios norteamericanos y mexicanos, ceder a México el territorio de Chiapas y Soconusco. Y número 9.
general Jorge Ubico Castañeda. El general Jorge Ubico Castañeda llegó varias veces a nuestro municipio, pero únicamente 2 de sus visitas hemos logrado documentar. La primera visita que tenemos documentada es la del 14 de febrero de 1939, cuando procedente de la ciudad capital de Guatemala, arriba a la estación del ferrocarril en el tren presidencial que transportaba al general Jorge Ubico Castañeda. Viene como invitado especial para inaugurar el impresionante Palacio Municipal de Gualán. El señor presidente llegó acompañado de varios ministros de Estado, así como de funcionarios de su gobierno, y caminan desde la estación del ferrocarril hasta la plaza central, acompañados de una gran cantidad de vecinos que acudieron a recibirle. El Palacio Municipal, lamentablemente, fue derribado por el terremoto de 1976. El segundo arribo del tren presidencial a Gualán fue el 15 de enero de 1941 para dejar inaugurado el puente Zamora y la carretera de Gualán hacia la Unión. El puente Zamora, a pesar de las violentas crecidas del río Naranjo, ha soportado todos sus embates y aún dañado continúa prestando sus servicios de comunicación. Hemos compartido apenas algunas notas de estos especiales viajeros, aunque déjenme contarle que es una gran cantidad de tinta la que se ha utilizado para hablarnos del Gualán que vieron y las escenas que más les impactaron. En este documento los temas aparecen completos, por si usted desea ampliar sobre ellos. Pasaremos ahora a compartir algunos datos biográficos de nuestro profesor de Estudios Sociales en el Instituto Básico de Gualán, el catedrático que sembró en nosotros la afición por la geografía y por la historia, el docente que compartió no solo datos en el aula, sino también vivencias por las diferentes excursiones que organizó con los estudiantes del básico, particularmente hacia el occidente del país. Hablaremos un poco del profesor Hernán Herrera Páez. Conozcamos de su aporte al desarrollo de Gualán. Algunos datos biográficos del profesor Hernán Herrera Páez. El profesor Herrera Páez nació en la aldea El Sillón, Chiquimula, el 17 de agosto de 1932, siendo hijo de Ramón Herrera y Betsabé Páez Castellón, hermano de Ramiro, Arcelí y Oralia Angélica. Sus estudios de educación primaria los realizó en la Escuela Macario Rivas de Chiquimula y luego el básico y el diversificado en el Limbo de aquella ciudad. Ya establecido en Gualán, continuó estudios superiores y se graduó en la Universidad de San Carlos como profesor de enseñanza media. En 1957 inició su carrera docente en la aldea San Miguel Cabañas. En 1959 laboró en la Escuela Nacional Urbana para Varones José Martí del municipio de La Unión. Se casó el 21 de diciembre de 1960 con Emma Rosario España Ramírez, con quien procreó a Astrid Lorena, Karen Soraya, Carla Mireya y Mildred Tatiana. También es padre de Eugenia Betsabé. El día 2 de enero de 1963, a la edad de 31 años de edad, llega a Gualán, recién casado, para iniciar su carrera docente en la Escuela Nacional para Varones. Su llegada a Gualán coincide con los primeros años del Instituto de Educación Básica y desde la Escuela para Varones inicia su apoyo como catedrático de Estudios Sociales e Idioma Español en horas de la tarde. Además de su labor docente, une su entusiasmo al de los integrantes de la Asociación Pro Mejoramiento de Gualán, APROMEGUA, y trabaja arduamente en diferentes proyectos de beneficio comunal. Con Seño Enma fundan la Academia de Mecanografía Hamilton con el propósito de atender a la población estudiantil del ciclo básico.
Apoyó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito desde su fundación en 1966 y algunos años después funge como presidente del Consejo de Administración. En 1977 ocupó el cargo de presidente del Consejo de Administración de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FENACOAC. En 1975 asistió al curso internacional de cooperativismo en el Centro Interamericano de Adiestramiento Cooperativo en Buenos Aires, Argentina. En 1985 y 1986 fue miembro del Consejo de Administración de Incodepa. Es fundador de la revista Huaxinlán junto a los profesores Carlos Ursúa, Álvaro Estrada y Rolando Aguilar, e igualmente participa en la publicación de la revista Feria, editada por la municipalidad local. Además de ser uno de los fundadores del Colegio Católico San José, es también fundador de la Escuela de Comercio y fungió como su primer director. La Escuela Particular Mixta de Ciencias Comerciales inició sus labores en enero de 1973. La apertura de este establecimiento educativo detiene gran parte de la inmigración de jóvenes hacia otros departamentos de la República y de la misma manera provoca la inmigración de estudiantes de diferentes comunidades del nororiente hacia Gualán, para aprovechar el nuevo recurso educativo recién fundado. En 1973, junto a un grupo de ciudadanos, hicieron gestiones ante las autoridades municipales para declarar hijo predilecto de Gualán al coronel Virgilio Antonio Villagrán Bracamonte. Igual gestión realizó en 1993 para otorgar similar distinción a la apreciable dama doña Rosita de Gordillo Barrios. En ambos actos públicos fue el encargado de resaltar los méritos de los galardonados. El profesor Herrera Páez fue maestro de ceremonias en incontables eventos culturales. Videos y fotografías evidencian su constante participación frente al micrófono, animando al público guaranteco en cada uno de los eventos. En 1968, a tan solo 5 años de haber arribado a Gualán, formó parte de la corporación municipal presidida por don Gustavo Efraín Jordán Tobar en calidad de concejal. En esa corporación también participaron, entre otros ciudadanos, Álvaro Estrada, Rolando Aguilar y don Enrique Paz. En 1972 también fue concejal de la corporación municipal presidida por don Óscar Estrada, formando equipo, entre otros, con Ovidio Tobar, Carlos Ordóñez y don Arturo Galdames. A partir del 1 de julio de 1970, cuando el general Carlos Manuel Arana Osorio asume la presidencia de la República, las posibilidades de proyectarse hacia el municipio se multiplicaron, por cuanto la esposa del presidente, doña Álida España de Arana Osorio, además de ser originaria de Gualán, era familiar cercano de su esposa, doña Emma España, por lo que tuvieron acceso directo a diferentes instituciones del Estado. Respaldaron ante la primera dama una gran cantidad de proyectos, tanto de infraestructura como de apoyo al desarrollo educativo de la población, incluyendo becas para estudiantes egresados del básico para que pudieran continuar estudios de diversificado en otros establecimientos de la República. Luego del terremoto de 1976, se constituye miembro activo del Comité de Reconstrucción Local, que llevó ayuda a muchos de los paisanos damnificados. Haber vivido entre nosotros el terremoto le permitió comprender el dolor de los haitianos en el terremoto que azotó su país en enero del 2010, y por ello encabezó la Teletón a favor de los damnificados de la catástrofe de Haití, logrando el respaldo de la población guaranteca. Igual actitud asumió el profesor Hernán con los damnificados de la tormenta Ágata en mayo del 2010, al asumir la coordinación de la Teletón en favor de los más afectados. En las elecciones generales de noviembre de 1985, integró la Junta Electoral Municipal al lado de don Mario Acevedo, Allen Martínez y Álvaro Estrada.
siendo los responsables de organizar el evento electoral a nivel municipal bajo la cobertura de la nueva Constitución Política de la República de Guatemala, surgida a raíz del golpe de Estado de marzo de 1982. Dentro del municipio ha recibido varios reconocimientos, tanto del sector público como del sector privado. El 25 de junio del 2010, en ocasión del Día del Maestro, la comunidad gualanteca residente en California le rinde homenaje al profesor Herrera Páez por sus múltiples aportaciones al desarrollo de Gualán. En junio del 2014, con motivo del Día del Maestro, el profesor Herrera Páez es homenajeado junto a un distinguido grupo de profesionales de la educación. Homenaje organizado por Sheni Paraíso. En septiembre del 2019, junto a un distinguido grupo de gualantecos, el profesor Hernán Herrera Páez recibe público reconocimiento por su labor docente. El evento fue organizado por los alumnos y el personal docente del Colegio Betania. Oficialmente queda jubilado el día 31 de enero de 1992, luego de más de 20 años de docencia, pero esta condición de jubilado no la aprovecha para descansar, sino para cambiar de actividad. Además de dedicarse a labores al aire libre, como la crianza de ganado vacuno, se entrega de lleno a apoyar a los vecinos en diferentes actividades sociales. Con Seño Enma han conformado un matrimonio que supera los 50 años de duración y han sabido combinar la responsabilidad familiar con su responsabilidad social. La comunidad ha contado ininterrumpidamente con ellos desde que pusieron pie en territorio gualanteco. La gran labor que sus hijas también desarrollan dentro de la comunidad asegura entre nosotros la permanencia por mucho tiempo más del nombre y el apellido del apreciado profesor Hernán Herrera Páez. Estimado profesor Hernán Herrera Páez, nuestra comunidad le está altamente agradecida con usted y con su familia por toda una vida dedicados a respaldar el desarrollo de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias a Dios tenemos el gran privilegio de contar entre nosotros con el profesor Hernán Herrera Páez y su distinguida familia, y poder manifestarle nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por el valioso aporte que ha brindado en la formación académica de cientos de los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos. Y para finalizar, permítanme recordarles que los programas anteriores, además de las páginas de Facebook del Canal 9 de Cablevisión Robles y la página de Facebook de este servidor, también aparecen en YouTube con el nombre de Crónicas de Gualán. Esta serie de programas están diseñados para usted, pero también pensando en los estudiantes del básico y diversificado de nuestro municipio. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo viernes. Dios con ustedes. Pienso en tus noches de luna y de amor y triste me pongo a llorar. No cambio esos días de sol sin igual. No existe otra tierra más linda que tú.